Estamos con Miguel Guarisco. Le dije en la nota anterior Guarino y no es Guarino. El hombre me va a agarrar con un cuchillo, me va a pelar como cebolla. Pero ¿quién no se acuerda de aquella nota que le hicimos hace más de 3 años a Miguel Guarisco, donde la gente realmente quedó maravillada de todo este conocimiento que tiene este gran señor, que es uno de los vecinos, si no es el más viejo de la zona, al menos sí es con mayor conocimiento, o al menos recuerda más cosas que nosotros mismos. Entonces, le vamos a pedir los buenos días a Miguel y que nos cuente parte de la historia de Villa García. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Buenos días, bien, muchas gracias. Te estamos molestando nuevamente porque hemos recorrido a muchas personas y la gente por lo general no sabe tanto de Villa García como vos sos un estudioso de Villa García, aparentemente. Sí, no es que sea estudioso, es que tengo unos cuantos años acá, ¿no? Viviendo acá. Yo llevo acá viviendo en el barrio 73 años, entonces por lógica tengo que acordarme de algo, aunque ya me está fallando un poco la memoria, ¿no verdad? Pero está, a grandes rasgos sí, hay cosas que uno las recuerda porque quedaron marcadas, ¿verdad? De tantos años vivir en el barrio acá, la escuela, la iglesia, y el entorno de todo, ¿no? Sí, no me cortes. Bueno, como te decía, hace un momentito estuvimos en la iglesia de Villa García, donde decían que se hizo esa iglesia en memoria de don Doroteo García Lagos. Sí. Eso se hizo en 1891. 1891. Empezó la construcción en 1889 por ahí y se inauguró en 1891. Perfecto. Villa García, según los historiadores, era simplemente 4 casas, una aldea, y éramos una aldea, éramos como un lugar de pasaje. Ahí está, era un lugar de pasaje, sí, porque prácticamente, bueno, ya en ese tiempo no existía la ruta que está ahora, que le llamamos. Era camino de carretas. Era camino de carretas, camino a Maldonado, entonces se supone que ni pasaba por frente de la iglesia tampoco, que es ahora el frente de la iglesia, pasaba más abajo, más sobre el lugar de atrás de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese tiempo fue cuando eso está en la historia, ¿no? De don Doroteo García, que compró toda esta parte, que son 11.000 hectáreas, desde el arroyo Toledo hasta el mar, ¿no? Hasta la playa, lo que es ahora Shangri-La y San José de Carrasco, todo eso. O sea que todo ese territorio era territorio de él, ¿no? Era una suerte de estancia que tenía acá, de esos tiempos, ¿no? Como otros tantos. Bueno, y después del fallecimiento de él, la viuda, doña Carolina Lago, decidió erguir una capilla en memoria de su difunto esposo, ¿no? Que ahí fue cuando se construyó, que por esa tiene una característica esta parroquia, que está hecha al revés de todas las iglesias. Todas las iglesias tienen la torre enfrente y esta no, la tiene en el lugar de atrás por lo que estaba diciendo anteriormente, que la ruta pasaba por el lado de atrás de la iglesia y después se construyó la vía por frente de la iglesia, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahí bueno, y sí, después de ahí también se pobló, se hizo una serie no sé cómo se llama, barrio ahí alrededor de la parroquia y se pobló, ¿no? Pero aparte de ese tiempo, lo que lo rodeaban eran solo chacras,
quintas y tambo, era rodeada todo eso, ¿no? ¿Verdad? Después que falleció don Doroteo García, que se fueron quedando después las tierras, heredándolas a los hijos, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se formaron, alquilaban para tambo, para chacra, y ahí se fue formando lo que es la Villa García, ¿no? La villa misma se formó cuando se construyó la iglesia y se hizo ¿cómo llamarlo? Se diagramó ese barrio ahí, ¿no? Al lado de la iglesia, alrededor de la iglesia. La primera escuela y el primer boliche se hizo pegadísimo a la iglesia, solamente separado por el camino que iba al Paso Hondo, un arroyo. Ahí está, separado el camino al Paso Hondo, una de las familias, primeras familias ahí que persisten hasta ahora, hasta hace poquito, tenían ahí en el negocio la familia Larroque. O sea que estaba del otro lado del arroyo, del camino al Paso Hondo. Exacto. Y después el comercio en la esquina, pero antes de ese comercio, que era de don Luis Larroque, el comercio que había era don Bernardo Susac, sobre la ruta. Oh, sí, que Era todavía sí, están los edificios, no los antiguos edificios, pero sí, está lo que ellos dejaron ahí en la familia Susac. Seguro, sí. Y ahí lo que estaba Larroque con su tambo, y después se fundó la escuela en 1908. Se fundó la escuela ahí de Villa García, ¿no? ¿Verdad? Que algo sé porque fue mi padre, también uno de los que... yo tengo una cuestión también ahí de descendencia porque mi padre inauguró esa escuela en 1908, que era hasta tercer grado, y después en esa misma escuela yo fui también hasta tercer grado, y que después pasamos al frente, ¿no? Cuando se hizo la escuela nueva, que le llamamos. Exacto, la fuiste tú y fui yo además. Ahí está, fue una réplica ahí de la escuela de Artigas de Paraguay. Que aún sigue, sigue tan idéntica como cuando se fundó hace 70, 80 años. Sí. Yo el recuerdo que tengo era de la escuela vieja, cuando estaba la directora María Celia Guastavino y Maruja Estable, que en el año 52 pasó ahí y fue a donde empezó Martínez Matonte, que entró como director de la escuela. Exacto. Y bueno, y después seguro, después de la escuela, después fue creciendo, después se hizo el liceo, ¿verdad? Ahora está la guardería y ahora creció todo eso, ¿verdad? Pero por supuesto. O sea que... Querido Miguel, esto da para mucho, sí. ¿verdad? Nosotros te vamos a invitar a que nos des más posibilidad de seguir escuchando estas historias más adelante. En el día, el momento que tú tengas tiempos, nos reunimos y seguimos contando anécdotas de aquellos años y en aquellos momentos. ¿Qué te parece? Muy bien, sí, me parece bien. Sí, emisora Guardabosque te agradece muchísimo estos minutos, que no son tan pocos, son 10 minutos de tu tiempo. Sé que tenés gente en tu domicilio, has sacado a la visita tu tiempo para brindarnos a nosotros y te agradecemos muchísimo esa gentileza que has tenido para con nosotros. En cualquier momento te vamos a volver a molestar para que sigamos contando sobre Villa García, que hay mucho para contar. Hay mucho tema, podemos hablar de las familias que aún se conservan, de aquellas familias, de estas familias, de lo que es Villa García hoy, de lo que fue Villa García hace 20, 40, 50, 60 años. En los personajes que han habido acá, aparte de Martínez Matonte, otras personas que realmente marcaron la historia de Villa García. Así que, mi querido Miguel Guarisco, muchísimas gracias y disculpa tú las molestias y que tengas un hermoso domingo. No, molestia ninguna, al contrario, lo poco que puedo aportar, ¿verdad? Porque que me permita a mí ahora la memoria, ¿verdad? Te aclaro, con todo gusto. Te aclaro, mi querido Miguel, que más que yo,
que me crié aquí casi, como quien dice, ¿sabes? Les prestaste atención a Villa García. Mucha gente hemos pasado por Villa García y ni tenemos ni la mitad de las historias de esas, ¿eh? Bueno, Querido amigo, que tengas un buen día. Chau, bueno, chau. muchísimas gracias a ustedes. Yo de mañana, viste que voy para